Supercrack Estrella presenta. Revista El Weekly World News. Batallas del Papa Juan Pablo II con Satanás. El Weekly World News fue un tabloide que publicó principalmente historias de noticias ficticias en los Estados Unidos de 1979 a 2007, famoso por sus extravagantes historias de portada a menudo basadas en temas sobrenaturales o paranormales y un enfoque de las noticias que rayaba en lo satírico. Sus características portadas en blanco y negro se han convertido en imágenes de la cultura pop muy utilizadas en las artes. Cesó la publicación impresa en agosto de 2007, la empresa tiene una biblioteca de 100.000 artículos y más de 300 personajes originales. En 2009, Weekly World News se relanzó como una publicación en línea y en las redes sociales. El editor en jefe de 2009 a 2018 fue Neil Guinness, el editor en jefe actual es Greg D'Alessandro. Generoso Pope, Jr. Lanzó Weekly World News en 1979 para seguir usando la prensa en blanco y negro en la que se había impreso el tabloide hermano de National Enquirer. Cuando cambió a la impresión en color, el WWN se publicó en Lantana, Florida hasta que se mudó a Boca Raton a fines de la década de 1990. Era único como tabloide porque estaba impreso íntegramente en blanco y negro. Eddie Clonch fue su editor durante mucho tiempo, un desertor de 10º grado de Carolina del Norte y un ex editor de textos en periódicos pequeños. En la década de 1980, la circulación de WWN alcanzó un máximo de 1,2 millones por número. Enfoque general de las historias. El WWN tradicionalmente afirmó que siempre imprimía la verdad, pero muchas historias parecían tener una intención cómica. La introducción a Bad Boy Lives afirma que una persona leería el tabloide en busca de noticias reales, mientras que otra lo leería por el humor. El principal rival del tabloide, Sun, incluía un descargo de responsabilidad en letra pequeña, mientras que WWN nunca contradijo públicamente la veracidad de sus propias historias hasta 2004, cuando comenzó a afirmar que el lector debe suspender la incredulidad en aras del disfrute. En la década de 2000, Sun se movió más hacia artículos sobre salud y curas milagrosas, dejando a WWN solo en su nicho de noticias sobrenaturales, como avistamientos de Elvis Presley y el monstruo del lago Ness. En ocasiones, el WWN publicó historias extrañas pero verdaderas, como Cristiano Devout atacado, y él es el multado. Refiriéndose al evangelista callejero británico Ariamond, otras historias verificables incluyen las de un monstruo cerdo mutante gigante que ataca a Georgia y el arresto de un hombre de Tallahassee, Florida, cuyos pantalones estaban en llamas en ese momento. Informó sobre el descubrimiento de un dragón infantil conservado en formaldehído, lo que demuestra la existencia de dragones, aunque más tarde se demostró que esto era un engaño. También citó al exorcista del Vaticano, el padre Gabriele Amor, sobre las batallas del Papa Juan Pablo II con Satanás. El pontífice realizó exorcismos y advirtió a la humanidad: el diablo está más activo que nunca. La Iglesia recuerda la memoria litúrgica de Juan Pablo II, en el 38 aniversario del inicio de su pontificado, el 22 de octubre de 1978, Papa Uogtia marcó la historia y la humanidad con su célebre frase: no tengan miedo. Abran aún más, abran de par en par las puertas a Cristo. Juan Pablo II también fue un papa exorcista, odiado y temido por el diablo, según el famoso exorcista, el padre Gabriele Amor. Hasta el inicio de su pontificado, los exorcismos eran considerados como una práctica medieval que estaba desapareciendo de frente a los progresos de la ciencia psiquiátrica, médica y la tecnología. 400 años después, el Papa venido desde muy lejos realizó un rito de exorcismo dentro de la Ciudad del Vaticano, según documenta el periodista David Murgia en una transmisión de la televisión de los obispos italianos, Televisión 2000. Cuando era sacerdote, según las fuentes de Televisión 2000, el joven sacerdote polaco había realizado el rito del exorcismo a varias personas con males inexplicables y supuestamente poseídas. Jacques Paul Martin, exprefecto de la Casa Pontificia durante el pontificado de Juan Pablo II, en un libro póstumo confirma que en 1982, el pontífice polaco ha enfrentado el diablo en el Vaticano, liberando una joven mujer víctima de posesión diabólica. El prelado cuenta que el obispo de Spoleto, región italiana de Perusia en Umbría, pidió una audiencia al Papa para presentarle el caso de Francisca, una mujer que se revolcaba por el suelo gritando. Nosotros sentíamos sus gritos. Juan Pablo II ha comenzado a rezar pronunciando varias oraciones. Era el 27 de marzo de 1982, Francisca y su familia atraviesan Plaza San Pedro.
Los médicos no logran resolver el enigma y la mujer está bajo el cuidado de un sacerdote exorcista y su párroco. Por ser un caso inexplicable, el obispo de Spoleto, Alberti, trae a la joven mujer ante el Papa. El párroco de Santa Assunta, Sesiterni, padre Baldini Ferroni, acompañó a Francisca y su familia hasta el Vaticano y cuenta detalles de lo ocurrido. Nos llevaron a una habitación donde el Papa Uogtia se vestía para ir a las misas. Ella no tenía emociones, el Papa ha tomado en mano el libro del rito del exorcismo y ha comenzado a leer en latín. La joven temblaba aunque tenía una expresión en su rostro de ausencia, contó el sacerdote Baldini Ferroni. El Papa Juan Pablo II, luego de hacer el rito, pidió a los presentes de estar tranquilos y seguir rezando por ella. Francisca ahora está bien, se ha casado, tiene 4 hijos y lleva una vida normal. Y de la posesión no quedó alguna secuela, lo confirmó su párroco al periodista David Murgia de Televisión 2000. Yo he realizado el rito del exorcismo a varias personas que aún después de 20 años no han sido liberadas completamente, siempre se llega a dar beneficios, pero liberarlas es otra cosa, comentó Amor, sobre el poder del exorcismo realizado por Juan Pablo II, la lucha espiritual de Uogtia contra el demonio. Karol Joseph Uogtia consideraba la lucha espiritual contra el príncipe de los espíritus impuros y del gran tentador como equivalente a difundir la palabra de Dios. Muchos son sus discursos y menciones a las mentiras y las seducciones del pecado. El 9 de marzo de 2003, durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro, el anciano Papa ya enfermo advierte al mundo del contexto internacional de guerra y de la necesidad de convertir los corazones a la paz verdadera. Al respecto, es muy elocuente el ejemplo de Cristo que desenmascara y vence las mentiras de Satanás con la fuerza de la verdad, contenida en la palabra de Dios, dijo. El futuro santo, muy conocido por sus colaboradores por su espiritualidad y fuerte oración, aseguró, en lo más íntimo de cada persona resuenan la voz de Dios y la insidiosa voz del maligno, esta última trata de engañar al hombre, seduciéndolo con la perspectiva de falsos bienes, para alejarlo del verdadero bien, que consiste precisamente en cumplir la voluntad divina. En 2004, en febrero en el Aula Nervi, recordó que Cristo luchó contra Satanás. Estamos llamados a una lucha resuelta contra el demonio, solo así con una renovada visión de la voluntad de Dios podemos ser fieles a la vocación cristiana de ser testimonios del Evangelio. En diversas ocasiones Papa Uogtia manifiesta que la obra del demonio se manifiesta a través del mal de la droga, la guerra, la decadencia moral, la persecución de los cristianos y las ideologías de su momento. Juan Pablo II ha hecho tantos discursos sobre Satanás a nivel doctrinal, pero el más reconocido ha sido el discurso que ha hecho de frente a la gruta de San Miguel Arcángel, cerca de San Giovanni Rotondo, cerca de Padre Pío, dijo a Televisión 2000 el sacerdote Gabriel Amor, y famoso exorcista en una de sus últimas entrevistas concedidas a los medios de comunicación. Juan Pablo II pidió el 24 de mayo de 1987 ayuda al arcángel San Miguel para luchar contra el diablo, durante su visita al santuario en Foggia, región italiana de Apulia. El demonio está aún vivo y trabaja en el mundo, dijo Uogtia, y de su obra dependen el mal y los desórdenes presentes en el hombre y en la sociedad. Juan Pablo II afirmó que las puertas del infierno no prevalecerán, como ha prometido el Señor, pero esto no significa que estemos exentos de la prueba y de la batalla contra las asechanzas del maligno. Al final de la misa, el Papa repitió en latín: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. El recordado exorcista Amor evocó que en esta gruta del santuario del Arcángel Miguel, representado con la espada y el diablo bajo los pies, ha dado la raíz a todas las representaciones de San Miguel, y en esa ocasión, el Papa alertó que el diablo está en plena actividad en nuestros días. El Padre Amor, quien solía referirse despectivamente a Satanás como el simio de Dios, atendió durante su ministerio miles de exorcismos, y cada uno de ellos le deparó más de una aterradora sorpresa. En una ocasión una mujer poseída comenzó a vomitarme cadenas de hierro, llaves, muñecos de plástico. Si la hubieras analizado previamente con rayos X, no le habrías detectado esos objetos, que se iban reproduciendo a medida que yo me dirigía al demonio que tenía dentro. En otra ocasión un hombre terminó levitando para escapar de varias personas que intentaban amainar su rabia, mientras que otro comenzó a escapar del agua bendita y las llamadas del Señor reptando como una serpiente. Los insultos, estigmas o el uso de lenguas muertas no es necesario enumerarlos, porque son una práctica habitual de los demonios. Poco antes de morir el sacerdote exorcista denuncia que Satanás está escondido y gobierna desde el Vaticano. Me asombré.
Esa es la descripción exacta de lo que me pasó cuando leí lo expresado por el exorcista oficial de la Iglesia Católica, el padre Gabriele Amor, diciendo en un artículo publicado por la revista Veja que el diablo está instalado en la Iglesia Católica Romana, y esa sensación de asombro no se debe a que yo ignorara lo dicho, sino más bien al hecho de que quien lo expresa no solamente es un varón con votos de compromiso con el Vaticano, sino que además es alguien de años de lealtad a todo lo que allí se dice y decide. Antes de continuar con lo expresado por este sacerdote, permítanme contar algunas cosas de él. El padre Amor lleva realizando su trabajo de exorcista desde hace 25 años después de haber sido nombrado oficialmente por el fallecido Juan Pablo II. Este religioso paulino escribió hace unos años el libro Habla un exorcista, que fue un bestseller en todo el mundo. Ha sido el gran renovador de la figura del exorcista y polemista. Ahora denuncia la existencia de sectas satánicas dentro de los muros del Vaticano. Él asevera que hay indicios de que el anticristo está ganando la batalla contra la Santa Sede, y también dice que existen cardenales que no creen en Jesús y obispos que están relacionados con el demonio a través de pactos y contrataciones. El sacerdote sostuvo en sus declaraciones que tenemos muchísimos sacerdotes y obispos que ya no creen en Satanás. Muchos prelados no creen en el demonio e incluso llegan a decir en público que el infierno y el demonio no existen, y sin embargo, Jesús, en el Evangelio, habla de ello abundantemente, por lo cual cabría preguntarse si no han leído el Evangelio o no creen en él en absoluto. Entre una serie de declaraciones, afirmo que Pablo VI levantó un velo de silencio y censura cuando dijo aquello de que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, pero no tuvo consecuencias prácticas. Y creo que es necesario dar la señal de alarma. El experto exorcista se atrevió a garantizar en sus declaraciones que en el Vaticano hay miembros de sectas satánicas. Ellos son sacerdotes, monseñores e inclusive cardenales. Ante la pregunta del periodista acerca de la fuente de esto, el anciano respondió: lo sé por las propias personas que me lo han podido referir porque han tenido modo de saberlo directamente, y es algo confesado por muchas veces por el propio demonio bajo obediencia durante los exorcismos. Las afirmaciones se vieron selladas y completadas por esta expresión: en el Vaticano hay sectas satánicas. No se ven, pero están allí. El diablo está en Fátima, actúa en Lourdes, en todas partes. Y ciertamente en el Vaticano, el centro de la cristiandad. El sacerdote italiano, que cuenta hoy 85 años, aseguró que los casos de pedofilia cometidos por líderes católicos es obra específica del diablo, y agregó en sus declaraciones que el diablo vive en el Vaticano, y hoy se pueden ver las consecuencias de su presencia en este monte de Roma. La Iglesia Católica tiene un lado oscuro, y eso es bien sabido, dados los episodios de pederastia o lavado de dinero de los que tanto se ha hablado. Pero más allá de los crímenes propiamente dichos, la oscuridad también se expresa, al menos en apariencia, a través de la decoración de la Santa Sede del Vaticano. Allí, en la sala de audiencia Pablo IV, el fastuoso trono que utiliza el sumo pontífice es una estructura de bronce que muchos asocian con el satanismo. Esta construcción, terminada en 1971, representa la resurrección de Cristo con un hombre que nace del caos. Su creador, el escultor italiano Pericle Fazzini, afirmó que la escultura llamada Resurrezione simboliza a Cristo emergiendo de un cráter producido por una bomba nuclear, una explosión atroz, un vórtice de violencia y energía. Tanto conspiracionistas como miembros del público que han observado la pieza, relacionan a la imagen con un altar satánico. La macabra estructura generó mucho revuelo entre quienes la observaron y quienes han llegado a afirmar que esta sería una nueva prueba de que en realidad la Iglesia es una organización del mal. Francisco dice que Satanás existe, es el seductor. Algunos dicen: no, Satanás no existe, pero Satanás existe, es el seductor. Así lo expresó anoche el Papa Francisco en la primera entrega del programa Yo Creo, emitido por Televisión 2000, la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, y presentado por el sacerdote Marco Pozza, capellán de la cárcel de Padua. Se trata de una serie de diálogos con el Papa, como los ya mantenidos sobre el Padre Nuestro y el Ave María. Satanás aparece en las primeras páginas de la Biblia porque es una realidad que todos tenemos como experiencia. Todos tenemos en el corazón la experiencia de la lucha entre el bien y el mal. Cuando hacemos una elección, por ejemplo, siempre tenemos esta experiencia, indicó el pontífice. El Papa Francisco asegura que el diablo es real. Satanás existe.
El Papa habla sobre diversos temas en un programa de la cadena eclesiástica italiana Televisión 2000. Algunos dicen, no, Satanás no existe, pero Satanás existe, es el seductor, ha destacado. Satanás aparece en las primeras páginas de la Biblia porque es una realidad que todos tenemos como experiencia. La revista Weekly World News en febrero de 1989, WWN publicó fotos reales y gráficas en su portada del cuerpo después de la autopsia del asesino en serie ejecutado Ted Bundy. El editor en jefe Eddie Clones defendió su decisión de publicar las fotos, alegando que esperaba que tales imágenes disuadieran a otros asesinos. Funcionarios enojados y sorprendidos en Florida prometieron atrapar a la persona responsable, y finalmente arrestaron a un empleado de bajo nivel de la oficina del médico forense del condado de Alachua, Florida, y lo acusaron de tomar las fotografías y venderlas a WWN. A medida que otros tabloides de supermercados cambiaron a los chismes de celebridades, el Weekly World News siguió dedicado a su contenido original. Terry Glann era un corresponsal del periódico y dijo que todo en mis historias era falso. Ya sabes, dependiendo de cómo se defina falso, las historias comunes de WWN involucraban abducciones extraterrestres, el monstruo del lago Ness, Bigfoot, tiempo viajes, una depresión o apocalipsis inminente, y profecías perdidas recién descubiertas. También hubo personajes que se convirtieron en elementos habituales de las noticias de WWN, el más famoso Bad Boy, un superhéroe mitad murciélago mitad niño, y Plot, un extraterrestre que se involucró en la política de la Tierra y tuvo un romance con Hillary Clinton. Wikileaks acaba de hacer una de las revelaciones más extrañas de toda su historia, ya que como habían anunciado hace unos días, tienen en su poder más de 50.000 correos relacionados con el equipo de campaña de Hillary Clinton, de los cuales se han liberado 2.000 correos con diversas temáticas que van desde los escándalos sexuales de Bill Clinton, hasta estrategias de campaña y manejo de medios, pero entre esos 2.000 correos hay un tema muy curioso y extraño a la vez, ya que se habla de conceptos como guerra espacial, inteligencia extraterrestre y ovnis. Si esto no es lo suficientemente extraño, hay que ver el contenido de dichos correos, ya que surgen nombres de personajes e instituciones que hacen que esto sea aún más raro. John Podesta como conexión con el tema de vida extraterrestre. John Podesta es una de las personas con mayor poder en los Estados Unidos, ya que ha trabajado como el jefe de gabinete en la administración de Bill Clinton, consejero del presidente Obama, así como otros cargos dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, el Centro para el Progreso Norteamericano y mucho más. Podesta fue el presidente de la campaña presidencial de Hillary Clinton y la mayoría de los correos filtrados por Wikileaks pertenecen a sus conversaciones. En una conversación entre Podesta y el astronauta Edgar D. Mitchell, quien fuera parte de la misión Apollo 14 y el sexto hombre en pisar la superficie lunar, se puede leer como el astronauta habla de contactos con vida extraterrestre y solicita una reunión para discutir asuntos de seguridad relacionados con una guerra espacial. Mitchell no es ningún loco, además de ser uno de los primeros astronautas en pisar la Luna, también trabajó en el Tratado de Prevención sobre el Emplazamiento de Armas en el Espacio Exterior, tiene un doctorado en Ciencias de Aeronáutica y Astronáutica por parte del MIT, y siempre ha sido uno de los defensores de la creencia de la vida extraterrestre. Dentro de estas conversaciones, donde hasta el momento no se han encontrado respuestas por parte de Podesta, Mitchell asegura, estamos más cerca que nunca de una guerra en el espacio, la mayoría de los satélites que orbitan la Tierra pertenecen a los Estados Unidos, China y Rusia. Y las pruebas de armas antisatélites no calman el factor miedo. Suena a ciencia ficción, pero el potencial de una guerra de las galaxias real es muy alto. Pero eso no es todo, ya que en otro correo, Mitchell le asegura a Podesta que el Vaticano es consciente de la existencia de inteligencia extraterrestre y es urgente que se reúnan con su colega católico Terry Mansfield, esto para tratar los temas de un posible ataque, ya que según el astronauta los extraterrestres están dispuestos a ayudar a los humanos, pero teme que estos puedan tener tendencias violentas. Edgar D. Mitchell murió el pasado 4 de febrero de 2016, por lo que será imposible dar seguimiento a estas conversaciones, mientras que Podesta ha dicho que no hará declaraciones al respecto. Tom DeLonge, ex vocalista de Blink-182, también discute el tema ovni con Podesta. Pero las conversaciones con Mitchell no son las únicas que involucran a Podesta con el tema de los extraterrestres, ya que en otro par de correos filtrado por Wikileaks se puede leer como el ex vocalista de la banda Blink-182, Tom DeLonge, se pone en contacto con el actual presidente de la campaña de Clinton, para hablar de una posible reunión para tratar el tema de la vida extraterrestre.
En uno de los correos se puede leer que Podesta participó en un documental producido por DeLonge, además de un mensaje con palabras en clave que hacen mención a una reunión con dos personas para tratar cuestiones de un tema sensible. Me gustaría traer a dos personas muy importantes a nuestro encuentro en Washington después de Cristo. Creo que los encontrará muy interesantes, ya que eran los principales líderes en relación con nuestro tema sensible, ambos estaban a cargo de la mayoría de las divisiones frágiles, en lo que se refiere a la ciencia clasificada y temas del Departamento de Defensa. Es decir, se trata de funcionarios de nivel A, el tiempo valdrá la pena, así como toda la inversión para presentarle todo. Solo necesito 2 horas. Solo busco tener una conversación casual y privada en persona. En el segundo correo DeLonge asegura haber estado trabajando con un exoficial militar, donde se aclaran varios puntos acerca de la conspiración Roswell de 1947, donde el ejército asegura que el artefacto que se accidentó fue un globo de sistema de vigilancia, no una presunta nave extraterrestre como algunas teorías manejan hasta la fecha. Cuando se estrelló en Roswell, se enviaron cosas al laboratorio en Wright-Patterson Air Force Base. El general Casland estaba a cargo de ese laboratorio hasta hace un par de años. DeLonge siempre ha sido muy abierto respecto a sus intereses en la investigación de la vida extraterrestre, incluso creó los productos Secret Machines donde toca varios de estos temas a través de documentales, música, así como libros basados en historias reales y de ficción. Sin embargo, ni DeLonge ni Podesta han querido hacer declaraciones en torno a estos correos. La aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton ha prometido investigar si el fenómeno ovni es real y considera que los extraterrestres pueden haber visitado ya la Tierra. Sí, voy a llegar al fondo de todo esto, ha declarado la ex primera dama y ex secretaria de Estado de Estados Unidos durante una reunión con la junta editorial del periódico The Conway Daily Sun, The New Hampshire. Bad Boy es una criatura ficticia que hizo numerosas apariciones en el tabloide de supermercados estadounidense Weekly World News. El Weekly World News publicó historias patentadamente inventadas que supuestamente eran fácticas. En las páginas del periódico, Bad Boy se describe como una criatura que es mitad humano y mitad murciélago. Sus perseguidores, según Weekly World News, son científicos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Es capturado con frecuencia, y luego se escapa audazmente. El científico original que lo encontró se llamaba Dr. Ron Dillon. Otro personaje de WWN, Matthew Daemon, SOS, buscador de sobrenaturales oscuros, se cruzó con él en varias historias. Bad Boy fue creado por el ex editor de Weekly World News, Dick Culpa, se asignó la historia al escritor Bob Lynn 6 semanas después, debutó como artículo de portada el 23 de junio de 1992, la foto de portada original de Bad Boy, que muestra su grotesca cara gritando, fue el segundo tema más vendido en la historia del tabloide, y desde entonces se ha convertido en una cultura pop, icono. Se convirtió en una especie de mascota de facto del tabloide. La historia de Bad Boy se convirtió en un musical off-Broadway, Bad Boy, The Musical. Bad Boy apareció por primera vez en un número de 1992 después de ser encontrado en una cueva en West Virginia, Lost World Caverns. Desde entonces, ha llevado a la policía a una persecución a alta velocidad, luchó en la guerra contra el terror, llevó a las tropas a capturar a Saddam Hussein, mordió a Santa Claus y viajó al espacio exterior. En 2000, dio su respaldo a Al Gore. Se predijo que Bad Boy se convertiría en presidente en 2028. La historia de Bad Boy fue la base de un aclamado musical fuera de Broadway, Bad Boy, The Musical, en el que Bad Boy encuentra un final trágico. Además de los artículos, Bad Boy ha aparecido en una tira cómica desde 2004, aunque se dice que solo los artículos son la historia verdadera de Bad Boy, un científico. Normalmente se muestra y se cita un científico, se le conocía como un científico para distinguirlo de un científico desconcertado. Cada semana se presentaba un modelo diferente en la página 5 y en la contraportada, por lo general, llevaba un bikini y se imprimía una descripción de ella. Esta función terminó después de la edición de Halloween de 2006. Alive. Protagonizada, a menudo, por Elvis Presley. Ver también, avistamientos de Elvis. Uno de los otros muchos temas recurrentes fue el ocasional vivo. Artículo de portada, la mayoría de las veces, la historia se refería a algún tipo de criatura, como una momia, una criatura prehistórica o, ocasionalmente, un humano que había sido congelado en un bloque de hielo, por ejemplo, Santa Claus.
Otro tema que WWN aborda con frecuencia es el resurgimiento de muchas figuras prominentes que se cree que han fallecido, como Hank Williams, Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Adolf Hitler y Michael Jackson. También se presentaron ocasionalmente sobrevivientes del Titanic y Hindenburg. Entre los informes impresos con mayor frecuencia se encuentran los que afirman que Elvis está vivo. WWN informaba con frecuencia de avistamientos de Elvis con una serie de artículos que afirmaban que Elvis Presley había fingido su muerte y había salido recientemente de años de reclusión para prepararse para un regreso. Obviamente, las fotos alteradas pretendían mostrar a un Elvis calvo y de cabello gris entrando a hurtadillas en un cine y saliendo de un restaurante Burger King, cuando el Servicio Postal de Estados Unidos realizó una encuesta para determinar el diseño de la estampilla postal conmemorativa de Elvis. WWN realizó su propia encuesta comparando a Elvis de los años 50 y Elvis de los 70 de Luz con el Elvis de los 90. Ganó el anciano Elvis. En 1994, el periódico publicó una portada con el titular Elvis Presley muerto, afirmando que Elvis ahora estaba realmente muerto de insuficiencia cardíaca después de caer en un coma diabético. En un artículo del Washington Post de 2004 sobre la muerte de Clones, el humorista Gene Weingarten afirmó que él y Dave Barry eran las fuentes de la historia. Según Weingarten, WWN informó más tarde que las afirmaciones de la muerte de Elvis habían sido un engaño. En un relato anterior de su historia, Weingarten varió algunos detalles. El más gordo del mundo. Numerosas historias sobre personas y animales sorprendentemente obesos llegaron a las páginas de WWN, la más popular de las cuales fue Tonya, el gato más gordo del mundo. Después de que se descubrió a Tonya por primera vez, WWN alentó a los lectores a enviar sus conjeturas sobre cuánto creían exactamente que pesaba Tonya. Con un peso de más de 80 libras, Tonya ha sido adoptada, y posiblemente sentada, por la mujer más gorda del mundo. Las historias posteriores involucraron los intentos de Tonya de perder peso a través de la dieta a Mentos, su lucha contra la anorexia y afirmaciones de que la mujer más delgada del mundo la había comido. Otras historias han presentado las hazañas de la pareja más gorda del mundo en el gimnasio, el bebé más gordo del mundo e incluso un concurso similar de adivinación de peso con el perro más gordo del mundo. Una historia continua presentaba a un hombre con obesidad mórbida llamado Buster Simkus que había perdido tanto peso que dejaba 80 libras de piel suelta colgando de su cuerpo que planeaba extirpar quirúrgicamente. Según la siguiente historia, había recuperado el peso, dañando gravemente sus cicatrices. Próximas depresiones económicas. WWN cubrió historias que presentaban el análisis de una gran depresión venidera en el futuro inmediato en el que muchas celebridades prominentes, políticos e íconos de los negocios se quedarían sin un centavo. El artículo de portada del número del 6 de junio de 2005 advirtió que la segunda gran depresión estaba a pocas semanas. Debido a esto, los magnates petroleros de Texas planeaban huir a Luxemburgo, el único país que sobrevivió a esta crisis económica. Las consecuencias de esta depresión incluirían hambre masiva, una epidemia de enfermedades, esto lo acertó en el 2020 turbas de saqueadores y un regreso a las religiones paganas y al satanismo. Esto también lo acertó. Religión y reliquias bíblicas. Otro tema típico de Weekly World News fueron los nuevos hallazgos relacionados con la Biblia, incluidas las reliquias del Arca de Noé, el Jardín del Edén, que el tabloide afirma que está en Colorado, el descubrimiento de mandamientos adicionales de Dios y las sandalias que usó Jesús. La revista también informó cuándo regresará Jesús a la tierra, y mantuvo una entrevista con Sísifo cuando terminó su eterna rutina de acarreo de rocas. Otras historias afirmaron que desastres naturales como la Tierra. En febrero de 1989, WWN publicó fotos reales y gráficas en su portada del cuerpo después de la autopsia del asesino en serie ejecutado Ted Bundy. El editor en jefe Eddie Clones defendió su decisión de publicar las fotos, alegando que esperaba que tales imágenes disuadieran a otros asesinos. Funcionarios enojados y sorprendidos en Florida prometieron atrapar a la persona responsable, y finalmente arrestaron a un empleado de bajo nivel de la oficina del médico forense del condado de Alachua, Florida, y lo acusaron de tomar las fotografías y venderlas a WWN.
A medida que otros tabloides de supermercados cambiaron a los chismes de celebridades, el Weekly World News siguió dedicado a su contenido original. Terry Glann era un corresponsal del periódico y dijo que todo en mis historias era falso. Ya sabes, dependiendo de cómo se defina falso, las historias comunes de WWN involucraban abducciones extraterrestres, el monstruo del lago Ness, Bigfoot, tiempo viajes, una depresión o apocalipsis inminente, y profecías perdidas recién descubiertas. También hubo personajes que se convirtieron en elementos habituales de las noticias de WWN, el más famoso Bad Boy, un superhéroe mitad murciélago mitad niño, y Plot, un extraterrestre que se involucró en la política de la Tierra y tuvo un romance con Hillary Clinton. Columnas y características. Las columnas habituales incluían a Ed Anger, opinión, Idoli, consejo de relación, primero Dear Babs y luego Dear Dottie, columnistas de consejos abiertos, Jorge Sense, consejo médico, Monkey Business, consejos e información financieros y comerciales, y Madame Malisa, psíquica. El más famoso de ellos fue Ed Anger, un personaje creado en 1979 por el miembro del personal Ralph Klinger. Anger era un conservador perpetuamente enojado. Una columna típica comenzaba: estoy loco por morder cerdos, que criticaba a los inmigrantes ilegales, las mujeres, los límites de velocidad y las selvas tropicales, entre muchos otros males percibidos. A partir del 9 de mayo de 2005, el Weekly World News pasó a ser todo nuevo junto con otros periódicos sensacionalistas como el National Enquirer, que se había convertido en Big Hair de Gallest Americanero, que penetró en la mafia, se fue a Hollywood y luchó contra Drácula viajando desde las profundidades del centro de la Tierra hacia el exterior. Espacio. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.